Buenos días, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a empezar ya a resolver circuitos en el dominio fasorial. Para eso vamos a hacer un recordatorio de lo que vimos en la clase pasada, ¿ya? Lo que vimos en la clase pasada, que al principio parte un poco más teórico, en realidad lo que buscaba demostrar es que podemos representar una sinusoide, como por ejemplo la que tenemos acá, BM coseno de omega t más phi, ¿cierto? Como un fasor, que es un número complejo, donde tomamos únicamente la magnitud y el ángulo de fase. ¿Qué pasa con la dependencia respecto al tiempo? Podríamos preguntarnos. En realidad está implícita, pero no la ocupamos al momento de resolver el circuito. Este número, que es un número complejo, también lo podemos representar en forma polar, que es de hecho precisamente lo que se hace para trabajar con fasores, ¿ya? Así que, ¿cómo convertiríamos entonces una sinusoide en fasor? De la siguiente manera. Tomamos acá, por ejemplo, para esta sinusoide, el 12, que sería su valor máximo, y tomamos acá su ángulo. Nos queda directamente ángulo de 30. Y la frecuencia que está implícita acá son los 2 radianes por segundo. Lo mismo aplica para todas las demás señales que fuimos trabajando. Y les comentaba también que, me parece que esto me quedó al revés. A ver. Sí, de hecho, estos me quedaron intercalados. Lo voy a tener que arreglar después. Después veíamos que en el caso de si tuviéramos una sinusoide expresada como un seno, es muy parecido. O sea, de hecho, lo que sucede con la magnitud es que queda igual, tal como en el caso anterior. Pero si tenemos un seno, hay que quitarle 90 grados a nuestro ángulo, ¿ya? Y lo demás, todo lo mismo. Va a ser igual si es que es una voltaje o una corriente. Lo importante es que sea una sinusoide que está definida por medio de un seno, ¿cierto? Aquí teníamos un ángulo de 60. Como es un seno, nos queda entonces menos 30. Magnitud tal cual. ¿Sí? Y luego de eso estuvimos convirtiendo algunos de estas sinusoides, presentándolas como fasor. También vimos que se podía hacer el camino inverso. Vale decir, si yo tengo un fasor y conozco la frecuencia a la cual está definido, yo podría volver nuevamente a la sinusoide. Nos quedaría 12 coseno de la frecuencia angular, ¿cierto? Por t, más el ángulo que tenemos acá. Se puede hacer directa esta conversión si es que lo pasamos a un coseno, ya, porque es una relación directa, obviamente. Nosotros podríamos volver a un seno, pero tendríamos que sumarle 90 grados al ángulo. O sea, sería totalmente válido. Mi recomendación es siempre hacerlo trabajando a un coseno porque es directo. Y por ahí, en el caso de pasar a un seno, podríamos llegar a equivocarnos en el ángulo y cosas por el estilo, ¿ya? Sin embargo, igual se podría. Luego de eso empezamos a ver la impedancia. ¿Qué era la impedancia? Decía yo que era una generalización de la resistencia donde ahora se consideran los efectos que tienen la corriente continua y la corriente alterna sobre un elemento. De esta forma, la resistencia que nosotros ya habíamos revisado forma parte, y de hecho es la parte real de nuestra impedancia, y la parte imaginaria sería reactancia, que es justamente esta propiedad que representa la posición que presenta el elemento a señales alternas. Y obviamente nosotros vamos a trabajar con señales alternas senoidales, ¿ya? Porque alternas implica simplemente que está alternando entre valores positivos y negativos. Eso es todo lo que significa. Luego, para poder calcular la impedancia, esto se puede obtener simplemente haciendo una relación de voltaje y corriente en cada elemento, ¿ya? Pero la verdad es que nosotros vamos a entrar en directamente cómo obtenemos la impedancia para cada uno de ellos. Para el resistor, vemos que la impedancia va a ser simplemente R, o sea, no hay que hacer nada, es tal cual. Esto quiere decir desde ya que el resistor no depende de la frecuencia, en nada, ¿cierto? Tenemos también que para el inductor, la impedancia ahora va a ser J omega L. Ustedes pueden ver que claramente hay una dependencia precisamente de la frecuencia. O sea, a mayor frecuencia, mayor va a ser la impedancia que va a poner un inductor. Hecho interesante. También tenemos que el capacitor depende también de la frecuencia y está definida su impedancia como 1 sobre J omega C, o si ocupamos esta propiedad, ¿cierto? Que decía que 1 sobre J es igual a menos J, nos queda como menos J sobre omega C. ¿Ya? Entonces, en principio, nosotros cuando calculemos las impedancias, nos debería quedar una impedancia para el inductor positiva y una impedancia para el capacitor negativa. ¿Ya? Menos J algo. Y otra cosa importante es que las impedancias se agrupan tal cual como las resistencias. Eso quiere decir que si están en serie se van a sumar, si están en paralelo se van a calcular como el producto sobre la suma o el recíproco de la suma de los recíprocos, como lo quieran ver, ¿ya? O sea, tal cual como en el caso de las otras de la resistencia. Tenemos acá entonces un ejemplo donde habíamos calculado la impedancia equivalente, pero considerándola a 2 radianes por segundo. Así que tenemos un circuito bastante simple y nos piden directamente
calcular, ¿cierto? El Z equivalente. Para eso tenemos que obtener las impedancias de cada elemento. Para el resistor nos queda tal cual, según lo que veíamos en la tabla. Para el inductor nos queda J omega L. Para decir va a ser J por 2, que sería la frecuencia que nos están indicando, y 1 sería los henrios, o sea, la inductancia del inductor. Así que nos queda que su Z es J 2 ohm. Para el caso de Z sub C, que sería la impedancia que tendría este capacitor, aplicamos la expresión menos J sobre omega C, reemplazamos todo, menos J, dividido en 2 por 1 octavo, y nos queda en definitiva menos 4J, donde se está cumpliendo precisamente eso que decíamos de que tiene que ser un número negativo, en este caso menos J algo, para el caso del capacitor. Así que empezamos a agrupar, aquí teníamos serie, simplemente sumamos, nos quedó 3 más J2, claramente un número complejo, y después tenemos un paralelo, lo hicimos a mano nosotros, y llegamos a lo que está por acá, que me quedó la hoja arriba, así que la voy a tener que corregir. Ahí. Llegamos a esto, ¿cierto? 48 dividido en 13 menos J20 dividido en 13. ¿Ya? Y que si lo expresábamos en forma polar, nos queda de esta forma. Aquí pueden notar ustedes que de hecho tenemos un ángulo negativo. Y tenemos acá también negativo en la que es la parte imaginaria. Esto lo que quiere decir es que en realidad predominó la componente capacitiva. Si yo veo esto, inmediatamente sé eso. ¿Y qué efecto va a tener? Es algo que vamos a analizar un poco más adelante. Pero lo que sucede acá es que la tensión y la corriente van a tener naturalmente un desfase y se va a adelantar la corriente respecto al voltaje. Eso lo vamos a ver, como le digo, probablemente después de la semana que viene, ¿ya? Quizá el viernes que viene, pero para que lo tengan presente, que el signo acá me dice algo. ¿Ya? Si queda positivo, quiere decir que existe otro tipo de desfase. ¿Ya? Próxima clase, ejercicios de impedancia equivalente y métodos de análisis del dominio fasorial. Vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a ver si tengo uno por acá. Déjenme buscar uno. Esta es nuestra clase 22, creo, ¿no? O 23. Clase 23, así que tendríamos la clase 24 ahora. Cualquier duda sobre lo que revisamos, me dicen. Recuerden que siempre recomiendo que puedan revisar los apuntes, aun si no pudieran participar en la clase, porque como podrán ver, todo lo que nosotros vamos revisando va muy entrelazado, va siempre muy en secuencia. Entonces, una clase que uno se pierde ya inmediatamente como que lo dejamos con algunas dudas. Y en realidad los circuitos eléctricos son una de estas teorías, ¿cierto? Que, donde en realidad todo se va construyendo sobre una base común. Es como una especie de pirámide. Entonces, vamos cada vez avanzando más hacia arriba. Y sí, claro, si nos faltan algunos escalones, se nos cae la pirámide, por decirlo así. Ejercicio. Vamos a buscar alguno por acá. Déjeme buscar alguno por acá. No, por acá no. Era en mi carpeta. Alguno para poder cumplir con lo que dijimos. Ujú. Reglamento, no. Acá. 2021. Este problema no sirve. Sería el problema como da una resolución, sí. Pero igual no sirve. Ya. Calcular la impedancia vista a través de los terminales considerando un omega de 6 radianes por segundo. Calcule la impedancia. Ahora la verdad es que vamos a usar la calculadora ya, porque en realidad nada nos impide poder usarla. Así que vamos a darle buen uso. Terminales A, B. Y aquí le decimos, ¿cierto? Considere un omega igual a 6 radianes por segundo. Y el circuito, ¿cómo va a ser? Va a ser de la siguiente manera. ¿Ven? Ahí.
Ahí. Tenemos un resistor por acá. Tenemos por acá un inductor. Y me falta algo, de hecho. Me falta algo. Vamos a arreglar esto un poquito. Solamente lo voy a correr. Ahí. Y esto va por acá. Ahí están todos los elementos. Me falta poner los valores y podemos resolverlo. Esto es 1 ohm, 4 ohm. Arriba tenemos 5 henrios o Henry. Ahora 5. 5. Acá tenemos 7 tercios. Henrios. 12 henrios. 1,6 farad. Un noveno farad. Y me falta el de arriba. 5 henrios. Ahí está el circuito. No nos falta nada. Solución. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos varios elementos, ahora bastante más. Y algunos están, de hecho, me parece que están todos en serio paralelo, así que como pueden ver, no debería complicarnos porque no hay ninguna conversión de delta a estrella delta que se requiera al menos, ¿cierto? Por ahí los cálculos podrían provocarnos algún tema, pero no mayor. O no debería hacerlo al menos, ¿cierto? Ahí. Aquí tenemos obviamente un RA, esto está en paralelo. Recuerden que es bastante importante el reconocer cómo están conectados. Vemos que evidentemente están compartiendo ambos nodos, o están conectados entre ambos nodos, por tanto estarían en paralelo. Acá tenemos que estos elementos comparten solamente un nodo de forma exclusiva, y además si yo le pusiera una fuente entre A y B, por acá circularía la misma corriente, que es otro criterio que también nos ayuda para ver esto. Así que están en serie. Y tenemos también otra serie por acá. Aunque nos falta algo todavía, sí. ¿Saben qué? Vamos a dejar de hacer esto porque falta algo muy importante. Antes de empezar a agrupar, es el pasar los dominios de la fase, ¿cierto? Vamos a calcular las impedancias. Primero vamos a calcular las impedancias. Vamos a ir en orden, sí. Y después nos preocupamos de cómo los agrupamos. Ahí sí. Y voy a copiar el mismo circuito. No se olviden que la frecuencia está definida. Es de 6 radianes por segundo. Me están dando al principio del problema. Esto de acá lo vamos a usar para ir calculando todo ya. O sea, vamos a ir reemplazando los valores. Ahí. Y vamos a calcular. Para el caso del resistor, sabemos que nos queda tal cual, ¿cierto? Voy a copiar aquí la tabla. La tenemos por acá. Acá está la tabla. Ahí está. Para que así la tengamos a mano. Pero en definitiva es Z igual R para el caso del resistor. Z igual J omega L para los inductores. Y menos J sobre omega C para el caso del capacitor. Así que partimos calculando. Acá nos queda, como les decía, 1 directamente. Acá lo podemos calcular. Nos va a quedar J, voy a dejarlo anotado acá como Z1. ZL1 va a ser igual a qué cosa. Va a ser J por 5 o J por 6 y 5. Ahí va a estar. J30. ¿Sí? Este es el primero que vamos a calcular. J30. Ups. Ahí sí. J30 ohm. Luego de eso tenemos otro resistor por acá, que queda tal cual. No lo vamos a ni siquiera a calcular. Vamos a tener también otros L por acá. Vamos a calcular, este lo vamos a llamar ZL2. Y va a ser igual a qué cosa. J obviamente, omega L. El omega es 6
y el L sería 7/3 ohm. ¿Cuánto nos queda esto? Nos queda 1, nos queda 2, nos queda entonces J14 ohm. J14 ohm. ¿Ya? Y si quieren, te podemos tener un número por acá para que así nos ubiquemos. Un pequeño numerito indicándonos ahí como a cuál nos referimos. ¿Ya? Es solamente para que ustedes vean a cuál me refiero. Y tenemos, ¿cierto?, el último de los inductores, que sería en este caso ZL3, que va a ser igual a J por 2, perdón, por 6, que sería nuestra frecuencia angular, y ahora sí el 2, en realidad el orden da lo mismo, es para ser consistente. J2. Ahí. Y nos queda acá. J12 ohm. Y un pequeño numerito solamente como guía. ¿Ya? Y con eso tenemos listo el cálculo de los inductores, o de las impedancias de los inductores, y nos quedaría únicamente ver qué sucede con los capacitores, ¿cierto? Aplicando esta expresión que está acá. Vamos a poner el numerito ahí, 2 y 3. Ya. ZC1. ¿Cómo nos queda? Vamos a ver. Vamos a llamarle a este C1. Va a ser menos J sobre el omega, que en este caso es 6, por un sexto. Así que convenientemente nos queda simplemente menos J1. Menos J1 ohm. Acá. Recuerden que el menos forma parte de su impedancia. También se podría dejar menos J ohm, la verdad no habría problema. Yo por lo general tiendo a ponerle el 1 igual. Un tema de preferencia, por decirlo así. Voy a poner un numerito por acá. Y otro numerito por acá. 2. Y nos quedaría Z2, que va a ser igual a menos J sobre 6. Recuerden que es la frecuencia angular que está definida. Multiplicado por un noveno, que sería la capacitancia que tiene precisamente ese capacitor. Esto obviamente va a quedar así. Esto va a ser 2. Esto va a ser 3. Nos va a quedar 3 medios, ¿cierto? Ahí está. Menos J3 medios. Ohm. Lo pueden dejar como 1,5 si lo quieren. Yo lo voy a trabajar así. Como la calculadora lo va a procesar igual, no nos preocupamos más allá. Menos J, 3 medios. Y ahí estamos. Llegamos entonces a nuestro circuito. ¿Se entiende lo presentado hasta ahora? Lo que hemos realizado. Pasa que me quedo como pegado en los cálculos con la tabla. Vamos a mover un poquito los cálculos mientras ustedes responden. Y la tabla para dejarla ahí después en el apunte. Aunque obviamente después uno ya se la aprende y no se requiere mucho más, porque en realidad son como bien simples las expresiones. Muy bien. Muy bien. Así que ahora podemos empezar a agrupar y todo eso. Vamos a agrupar. Voy a copiarlo para que así total nos quede más ordenado. No saturar tanto el dibujo que tenemos ahí. Y procedemos a ir agrupando. Recuerden que habíamos reconocido que habían algunos que estaban en paralelo, otros elementos que estaban en serie. Así que calculamos nomás. Este problema la verdad es que no es tan complejo como otros que quizá hemos realizado. En su estructura me refiero, ¿cierto? RA está en paralelo. Bueno, me fue más complejo escribir paralelos. Ahí sí. Y otro color por acá, pongámosle ahí. Este sería un RC, está en serie. Y tenemos también otro más que lo vamos a dejar acá en, dejémoslo en arcoíris. En arcoíris, ¿cierto? Que es precisamente RB y que estaría en serie también. Así que podemos calcular. Nos va a quedar el RA como el producto sobre la suma. RA es igual a J30 por 4 dividido en J30 más 4. ¿Ya? Y en particular, como decía, yo uso la calculadora, porque la tengo configurada para ello incluso. Recuerden que les había mostrado en una clase que uno puede programarla y puede poner cualquier cosa que quiera. Así que de hecho nosotros podríamos poner acá, yo tengo una función creada que se llama par, simplemente. ¿Y qué hace la función par? Calcula el paralelo. Entonces le paso estos argumentos, creo que lo tengo en modo exacto, lo voy a poner en formato complejo, no en polar, sino que en rectangular.
Y voy a dejar esto también en exacto. Con las opciones llego siempre con modo. Ya está perfecto, exacto. Y le ponemos 30J, le ponemos second, SI especial y el 4. Y me va a entregar precisamente el resultado que corresponde. Nos queda entonces 900 dividido en 229. ¿Ya? En 229 más J120 dividido en 229. Da la pinta que nos va a dar un número como bien así grande, pero no vamos a tener inconveniente. Luego, en el caso de la suma, la verdad es que eso lo podemos hacer directo. La serie me refiero. Acá nos quedaría entonces el RB, que va a ser obviamente el menos J3 medios más J14. ¿Ya? Y esto va a estar obviamente en ohm. ¿Cuánto nota eso? Va a ser simplemente, a ver, el 3 medios más 28, ¿cierto? Medios, y eso serían 31 medios. No, de hecho hay que restarlo. Va a ser entonces 25 medios. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Ahí. Como que me quedó rara la J, ¿eh? Como muy arriba. Vamos a ponerla más abajo. Ahí. Borramos acá. La voy a reemplazar para que quede como de un tamaño más natural. Más pequeño. Ahí. Luego calculamos, ¿cierto? El RC, que también es una suma. Esta es más simple porque es menos J1 más J12. Así que nos queda J11. Vamos a escribirlo igual, sí. Menos J1 más J12. Como pueden ver, se suma tal cual. J11. Ohm. Luego, una vez que tenemos ya estos términos, ¿qué podemos hacer? La verdad es que lo vamos a reescribir una vez y vamos a identificar cómo están conectados. Así que tendríamos que esto es equivalente a, tenemos el resistor de 1, tenemos acá, voy a hacer un poquito más derecho mi resistor, el resistor de 1, 1 ohm, después nos queda acá lo siguiente, un elemento. Fíjense bien que aquí uno se podría preguntar, pero bueno, ¿y eso qué es? La verdad es que eso es un inductor, porque nos quedó positivo. Esto también es un inductor, quiere decir que predominaron las inductancias, porque tenían mayores valores finalmente. ¿Ya? O sea, podría dibujarlo como inductor. Sin embargo, mi recomendación es que ustedes no se preocupen mucho de eso y lo pongan como un bloque, ¿no? Nosotros podemos creer que esto es J11. No traten de ver qué es lo que es, porque de repente hay casos en que esto no es ni un inductor, ni un capacitor, ni un resistor, sino que una combinación. Esto sería un resistor, ¿cierto? Y un inductor, que estarían en serie, por decirlo así. ¿Ya? Pero lo pueden poner como un bloque. Para efectos prácticos funciona igual. A pesar que nosotros al verlo podemos deducir que obviamente es un inductor. J25 medios. Vamos a bajarlo un poquito y ponemos el otro elemento, ¿cierto? Que estaría también, como pueden ver ustedes, en paralelo, ¿cierto? Estarían los tres en paralelo. Ocupe morado, ¿cierto? Ahí sí. Ahí. Aquí realmente tiene todo el sentido ocupar esa cajita, o ese elemento como bloque. Y sería esto 900 dividido en 229, le podríamos poner RA, ¿cierto? Ahí. Ohm. Y todo esto queda conectado al nodo B. Como ustedes pueden ver, tenemos que estar todo conectado entre este nodo, o esos tres elementos más bien, y este nodo. Así que estarían precisamente en paralelo, ¿cierto? Están en paralelo, así que nosotros procedemos a calcular. Y nos va a quedar entonces que va a ser algo así. Vamos a escribir directamente el valor. RAB va a ser igual a 1 más, porque va a quedar en serie, ¿cierto? Con el paralelo de los tres. Más, y aquí nos va a quedar 900. Lo podríamos escribir de esta forma, ¿no? De hecho, quizás es más eficiente. Va a quedar muy largo. Vamos a dejarlo así. RA. Ahí. Ahora sí. RA más 1 sobre J25 medios más 1 sobre J11. Esto es más que nada para que quede escrita la expresión que nos va a permitir obtenerlo, ¿ya?
Y en definitiva lo que nosotros vamos a hacer es resolverlo acá en la calculadora. Van a ver que va a ser súper eficiente y rápido, a pesar que podríamos ingresar eso también. No sería demasiado complejo, pero lo podemos hacer. 1 más, se fijan que yo podría poner esto nomás, dividido en paréntesis, más 1 sobre paréntesis, y aquí me falta algo, ¿cierto? Vamos a darle un paréntesis acá. Ahí, 1 dividido en, ahí. Lo que armé fue obviamente el 1 sobre un denominador, y aquí adentro estamos poniendo los recíprocos. Ahí. Ahí le ponemos también, para que no haya ningún problema. Y aquí rellenamos. Le voy a poner el número que está arriba, lo voy a hacer en un momento. Le vamos a poner el J25 medios. Y le vamos a poner también el J11. Y ahora ponemos el otro número. Una de las ventajas de usar la calculadora es que si yo estoy trabajando en esta línea de comando y yo quiero usar algún resultado que obtuve arriba, fíjense lo que podemos hacer. Yo puedo ir arriba hacia cualquier punto, puedo subir todo lo que yo quiera, y tomo eso, cuando está en negrita, o sea, como resaltado, ¿cierto?, con sombreado negro, le damos Enter. Y lo que hace la calculadora es que toma ese número y lo mete justo en el lugar donde yo tenía, por decirlo así, mi barra, mi elemento que me indica que voy a escribir ahí, ¿cierto? Y queda justo dentro de esos paréntesis, como pueden ver. Le damos Enter y nos da el valor exacto. ¿Se dan cuenta? Y podemos revisar arriba que esté correcto. Es 1, ¿cierto? O más 1 sobre este número. Después 1 sobre el otro y 1 sobre el otro. En definitiva nos queda eso. Ya, sí, yo creo que lo podemos escribir. Lo podemos escribir para que así nos quede exacto. ¿Ya? Pero lo vamos a expresar de diversas formas, para así que podamos ver qué número es. De una manera más amigable, por decirlo de alguna manera. Ahí. Y nos queda así. Pero se dan cuenta que la calculadora como que lo hace más simple, a pesar que yo igual como que lo hice un poco más extraño, pero aquí nosotros podríamos aproximar. De hecho, vamos a sacar esto. Si yo tomo este número, le doy Enter, lo tengo ahora ahí, le doy al botón de diamante, Enter, y me lo aproxima. Y me dice, ah, mira, es un número como el que está acá. Entonces, de hecho, si lo quisiéramos expresar aproximado, nos quedaría algo así. 3,399 le daría yo, ¿cierto? Estoy dejándolo en 4 cifras significativas. Más J 1,95. De hecho, me quedaría 1,60 si lo aproximo bien. Estoy redondeando, ¿cierto? Considerando 4 cifras significativas. Y me queda ahí. ¿Y cuál sería la forma polar? ¿Cuál sería? Vamos a verla ahora. Recuerden que con la calculadora la podemos hacer bien directo. Vamos a dejar esto por acá. Y vamos a modo. Cambiamos de formato complejo rectangular a polar. Y con eso nosotros le damos Enter de nuevo. Bueno, lo tengo en exacto, ¿cierto? Así que le vamos a dar aproximado. Así que para esta parte del curso, la verdad es que es recomendable muchas veces el aproximar cuando quiero obtener la forma polar, porque si no me va a quedar claro con tangente a la -1, porque intenta calcular lo exacto. ¿Ya? Y nos queda así. 3,923 con ángulo de 29,97. O sea, mucho más legible, ¿cierto? 3,923 con ángulo de 29,97. Y de hecho esta es la manera en que se tiende a preferir en esta parte del circuito de los números, o sea, en forma polar, porque es mucho más, podríamos decir que entrega más información. Así podemos resolver. ¿Sí? Se dan cuenta que en realidad, si lo hacemos a mano, claro, es un poquito más trabajoso, si lo hubiéramos querido exacto, por ejemplo, pero por eso es que le decía yo que la calculadora nos ayuda bastante. Así que no la desaprovechen. Tengo un video por ahí donde les muestro cómo ingresar los números y todas esas cosas. Es bien breve, pero es como lo preciso. Y después mi recomendación obviamente es que ustedes lo practiquen desde antes, ya que no esperen al día de la prueba, porque si esperan al día de la prueba, claro, uno fácilmente se confunde, le salen estos números así medio raros, y claro, y pierde tiempo. Entonces no lo dejen para el final. Profe, disculpe, Dime. sé que yo no quedé muy claro con el uso de la calculadora, con el uso del paralelo ¿Mm? y con la transformación a polar, o sea, el rectangular, polar. Ah, ya, mira.
Esto también está en el video que te comentaba, pero les voy a mostrar primero lo más simple, que es cómo convertir de polar a rectangular, ¿ya? Y luego el paralelo. Entonces, tenemos, ¿cierto? Un número, supongamos un 2 más J6, por ejemplo, ¿ya? Le damos Enter. Yo por si acaso la tengo en modo exacto, por eso que intenta calcular, cada vez que lo tengo en polar, intenta calcular el número exacto, lógicamente. Lo voy a poner aproximado para que sea un poquito más, te da un poquito mejor el número. Voy a ponerla aquí en rectangular. Rectangular. Fíjate qué sucede si ahora yo lo ingreso. Me lo deja así, como 2.0 más 6J. Perfecto, ¿cierto? Si yo quisiera cambiar a forma polar, lo que puedo hacer es ir a modo, voy acá donde dice formato complejo y de rectangular lo paso a polar. Y con esto ya cualquier resultado que yo obtenga, que sea un número complejo, me lo va a tratar de representar de forma polar, ¿ya? Obviamente no lo hace inmediatamente porque todavía no he hecho ninguna operación. Lo que sí puedo hacer es teniendo seleccionado este número o ese número, cualquiera de estos números que son lo mismo, ¿cierto? Yo le puedo dar clic a este botón, al botón del diamante verde que está acá, y presiono Enter, que lo que hace es aproximar. Y ahí me lo deja. También incluso ni siquiera hace falta que le dé clic a eso. Yo podría tomar este número, ponerlo acá y voy a darle Enter, ¿ya? Y ahí, claro, me queda. Si es que yo lo tuviera en modo exacto, ahí, claro, me convendría siempre el aproximar, para que no lo calcule exacto, ¿ya? Eso es lo primero, cómo podemos hacer la conversión. Y si supongamos que yo tengo un número que está en formato polar, yo debo ingresarlo siempre en paréntesis redondo, porque si no lo hago me da error de sintaxis. Por ejemplo, un 12, ángulo, que lo hago con este botón, se fijan, second, y ese botón de ahí, y pongo, por ejemplo, ángulo 30. Perfecto. Pero si yo quiero obtenerlo en forma rectangular y no calcular la mano, voy de nuevo a modo y cambio acá de formato complejo a rectangular. Y ahora, al momento que yo le doy Enter, me lo entrega en forma rectangular. ¿Se dan cuenta que es bien rápida la conversión en uno u otro sentido? ¿Se entiende eso? Esto, como les decía, está en un video. Está en un video que, de hecho, ahora que lo pienso, me parece que está habilitado. Voy a ver, porque es una de esas no está habilitado. Vamos a habilitar. Profe. Dime. No, nada, nada. Ahí. Y ahora lo que se refería al paralelo, la verdad es que lo podemos calcular a mano o con una función como les había mostrado hace tiempo. Déjenme buscar, ahora vamos a buscar así. Creo que es lo que ustedes ven. Está la unidad 2. Ya está ese video. Ah, aquí está. Configuración de ATI. Y además el cómo trabajar. Ah, esto también dejámonos con la caja. Ah, ingenieros. Me da risa ese video, pero claro, también sirve. Por si alguien tuviera esa calculadora. Y esto lo hice yo, me parece. Miren que esto es vamos a ver aquí y ponemos operaciones básicas que requerimos en modo claro, ahí le voy indicando lo que tienen que hacer, por ideal, y después agregamos algunos números. Miren, elegí el mismo número. Claro. Ese video el que les decía yo, está publicado, son muy buenos. Y ahora, lo que se refiere a cómo calcular el paralelo, la verdad es que el paralelo lo podemos calcular, obviamente, poniendo esta expresión, que sería la definición formal, por decirlo así, cómo calcular el paralelo, haciendo el producto sobre la suma de, por ejemplo, me refería a eso, ¿cierto? Haciendo el producto sobre la suma de estos dos elementos, a mano o en la calculadora, y luego este resultado, ¿cierto? Producto sobre la suma con ese, y tendríamos el valor. Esta forma quizás es más eficiente si son más de uno, ¿ya? Y además en la calculadora yo puedo configurar funciones. Es bien simple. ¿Cómo configuro una función? De hecho, vamos a crear una alternativa a la que hemos creado, mira, a la que yo tengo, por ejemplo. Aquí le doy a Apps. En Apps hay veces que aparece diferente esto, pero lo importante es que tenemos que ir a Program Editor. Le damos a la derecha. Le doy Nuevo. Y aquí me va a preguntar si quiero crear un programa o si quiero crear una función. ¿Cuál es la diferencia? La verdad es que un programa funciona como un script. O sea, algo que parte, se inicia la línea 1, se ejecuta, ¿cierto? Y termina esa línea y deja de ejecutarse. O sea, generalmente nos sirve para algunas aplicaciones bien puntuales, puedo meter ahí ciclos for, todo lo que yo quiera. De hecho, tiene
todas las funciones que yo puedo realizar en la calculadora las puedo hacer en un programa. Es muy poderoso, la verdad. Hay estos videojuegos que han hecho así. Como un Mario, por ejemplo. Y también está la función, que es precisamente lo que vamos a usar nosotros. La función es simplemente aquella que nosotros le pasamos parámetros y nos devuelve el resultado en pantalla. Bien simple y directo. Así que vamos a seleccionar función. ¿En qué carpeta la creamos? La verdad es que la pueden crear en el main. En el main es como la carpeta principal, no puede crear carpetas especiales para agrupar, por ejemplo, funciones, pero eso implica estarse cambiando de carpeta, porque por defecto no está en el main. Así que yo recomiendo que lo dejen tal cual está. Y luego variable, este es el nombre de la función. Yo le podría poner, le voy a poner par 2 o par 1, porque ya tengo creada la par. Le pongo P, A. Fíjense que si hago doble clic en alfa queda como enclavado. De hecho no, parece que no me lo tomó. Ahí, alfa de nuevo, le ponemos acá la A, después le ponemos acá la R, y le ponemos un 1. La función se llamará así. ¿Ya? Enter. Enter de nuevo. Y ahí entré a la creación de la función. Se fijan que aquí está el nombre de la función, está el espacio para que yo defina los parámetros de entrada. Si yo quiero que tome un parámetro, le pongo directamente, por ejemplo, un X, o le pongo un A, o le pongo un B. Si quiero que tome dos, le pongo X, Y. Yo le voy a poner en particular A, B, porque quiero pasarle dos datos, los que van a estar en paralelo, ¿cierto? Y luego de eso, incluso podría haber programado la función como para 3 elementos en paralelo y cosas así, pero vamos a hacerlo para solamente 2 de momento. Aquí comienza la función y aquí termina la función. Y bien explícito, ¿cierto? Adentro nosotros escribimos el código. Podemos entonces hacer una operación y definir variables, por ejemplo. O sea, las podría definir como variables locales. O lo que es más simple, hacer directamente la operación acá. A por B, porque yo lo que quiero es que tome ese número, lo multiplique por S y lo divida en la suma, que es precisamente el cálculo de del paralelo, ¿cierto? El paralelo con dos elementos. Ahí. Y acá le ponemos el A y le ponemos el B. ¿Qué sucede con este lenguaje? Este lenguaje se llama TI Basic. Es muy parecido al Visual Basic. Si yo no retorno nada en una función, lo que hace es retornar el último valor que calculó. Eso es lo que hace, por defecto. Así que yo podría dejarla así tal cual está. Le doy Enter, perdón, le voy a dar acá a Home. ¿Ya? Esto ya quedó creado. Y después si yo agrego la función, supongamos que pongo aquí par, la tengo que llamar con su nombre obviamente. Le quito esto, ponemos el 1, paréntesis, y le paso dos parámetros. Si le paso, por ejemplo, 1, me va a tirar un error, porque le dice que faltan argumentos. Recuerden que definimos dos. Así que le paso, por ejemplo, supongamos el 5 y el 5, o uno que calculé arriba, para que así comprobemos que nos da lo mismo. ¿Cuál fue el primero que calculé? Este, el J30 y el 4. Le paso el J30, o 30J, recuerden que es lo mismo, y le paso el 4. Y me da eso. A mí me lo había dado en exacto, así que lo vamos a dejar en exacto para que así nos muestre cuánto es. Ahí. Y nos da exactamente lo mismo. Es precisamente el paralelo. ¿Ya? Se fijan que es bien potente porque yo aquí podría configurar lo que quisiera. Y de hecho yo tengo programas obviamente más elaborados también. ¿Y qué puedo hacer? Quizá en alguna función que requiere más operaciones. La verdad que hay otras funciones que requieren más operaciones. Les voy a mostrar un ejemplo. Apps. Vamos a ir nuevamente al editor del programa. Voy a ir... me parece que tengo... Déjenme ver si tengo alguna por ahí. A ver. ¿Qué funciones tengo? Tengo par. Tengo par 1. Ah, no tengo más acá. Ah, porque la otra la tengo en mi celular. Pero vamos a hacer lo siguiente. Miren. Voy a abrir acá la función par. Y yo podría definir algo. Podría haber definido lo siguiente. Miren. Quizás esto como que escapa un poco del alcance del curso, pero nunca está de más porque les puede ser útil. Porque de hecho, si ustedes pueden ocupar una calculadora programable, en principio, si la logran programar de forma que le haga la prueba entera, o sea, se puede. ¿Ya? Sería válido. Está dentro de la regla del juego, por decirlo de alguna manera. Yo lo que estoy buscando ahora es cómo definir, acá está. Con esto pongo mayúscula. Mayúscula y voy a poner el L. Ya. ¿Por qué estoy poniendo eso? Porque voy a definir una variable. Le voy a poner local, porque así se definen las variables locales dentro de la función. Local, está la C por acá, de hecho no está por acá, acá está la A, y aquí está la L de nuevo. ¿Ya? Ahí sí. Y le voy a dar un espacio. Vamos a sacar esto, le vamos a dar un espacio. Oh, me equivoqué.
Ahora sí. Ahí sale el espacio. Y aquí voy a definir, por ejemplo, una variable, vamos a poner x. ¿Ya? Y esta variable x, ¿qué va a hacer? Va a definir una x y luego nosotros este resultado lo vamos a guardar acá. Esto es para que tengan más herramientas solamente, ¿ya? Le ponemos esto. ¿Qué es lo que hace? Define la variable local x que queda dentro de este entorno, ¿cierto? De la función, hace un cálculo del a por el b, dividido en el a más b, y lo guarda en la variable x. Y después nosotros vamos a hacer esto, miren. Vamos a retornar la variable. Porque hasta ahora nosotros usamos, como por decirlo así, automáticamente el hecho de que la retorna. Y aquí yo le pongo return, ¿ya? De retornar, en realidad. Le ponemos la R mayúscula, eso es importante. Creo que es case sensitive, así que lo tenemos que poner. Return. Y lo que vamos a hacer es precisamente retornar la X. Es como lo mismo que hicimos antes, pero un proceso más completo, por decirlo así. No aprovechándonos de que el sistema en sí es bien amigable y me toma como por defecto el último resultado. Que era lo que hicimos antes. Return. ¿Dónde está la N? Claro, de repente por eso que las calculadoras con botones son más prácticas, pero las que tienen todo el teclado me refiero. Y aquí retornamos el X. Vamos a ir a modo, perdón, a home, y si ocupamos la función nuevamente, me debería dar lo mismo. ¿Sí? Solamente que ahora hicimos como manual, definimos la variable, hicimos la operación, lo guardamos en la variable X, y después retornamos a la variable X. Eso ustedes lo pueden extrapolar a muchas cosas. ¿Sí? ¿Se entiende cómo hice eso? Alguna vez quizás debería hacer un video de una función simple, por ejemplo. Esto es opcional, lógicamente, porque lo pueden hacer a mano, totalmente a mano dentro de la calculadora. O sea, yo voy y digo entonces, pero si esto lo puedo hacer yo, entonces digo 30 por el J, ¿cierto? Y esto por, o sea, perdón, 30J por 4, y voy y lo divido en esto, ¿cierto? Totalmente válido. Lo que pasa es que cuando lo tengo ya creado, después es más rápido. ¿Se fijan? Y me queda lo mismo. ¿Se entendió? Yo sé que ustedes ven Java, así que no debería ser algo tan extraño. No debería, ¿cierto? Muy bien. Solamente que es otra sintaxis nomás, pero en verdad es muy parecido a Basic, por si acaso alguien se ha usado Visual Basic. Y de hecho, se lo recomiendo bastante. Ustedes que trabajan mucho con Excel después, el manejar Visual Basic nos da bastante poder. Dime. Antes, en el ejercicio de la clase pasada, Sí. puso una Z en vez de una R, Sí. donde sale, puso como Z equivalente en vez de R a B. Ah, ¿Estaría bien poner la R abajo? ¿Qué puso? es que de hecho, ¿sabes qué? Ujú. Tienes toda la razón. Lo que estamos calculando acá no son R's equivalentes. La fuerza de la costumbre me hizo dejarlos como R, pero en realidad, claro, son Z. De hecho, Ya. no es un error desde el punto de vista que nos cambie los resultados, pero sí es un error conceptual de haberlo puesto así. Sí, Así que está preguntando. Está bien. no sería Gracias. malo. Si alguien, por ejemplo, en un desarrollo pone R, no se preocupen, no se le va a poner malo. Ya, pero conceptualmente no es una impedancia, ¿cierto? Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Vamos a dejarlo bien porque esto es evidentemente una Z, una impedancia. Nosotros podríamos haber llamado R si es que nos hubiera quedado, por ejemplo, con ángulo 0. Si nos queda con ángulo 0, no cometeríamos un error porque efectivamente no tiene componente imaginaria. ¿Ya? Pero aquí es una Z. Ahí sí. Para que seamos. Y este también es un Z. Sí, sí, sí. Recuerden que es un número complejo, me refiero. Vamos a hablar de eso. Y como pueden ver, en realidad, estas calculadoras son increíblemente poderosas. De hecho, hay programas completos, así como, no sé si ustedes han ocupado MATLAB alguna vez. MATLAB es un programa como donde se pueden hacer montones de cosas. Tiene también su lenguaje de programación, se puede simular, se pueden ocupar diferentes toolbox. Y hacen algo similar dentro de ella, como una especie de MATLAB. Y bueno, nos quedan unos pocos minutos. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo nosotros vamos a pasar a un circuito al dominio fasorial. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a partir con un problema. Vamos a buscar uno por acá. De hecho, yo tenía una prueba abierta. Esta es una prueba de otro curso, pero no sirve igual. Vamos a ver cómo nos queda. Ya, aquí tenemos un circuito. Después, por último, hacemos la resolución en la clase siguiente, ya que me tomé un poco más de tiempo en el mostrarles ese tema, pero yo considero que igual como herramienta nunca está de más. ¿Sí? Al final recuerden que la programación surge para optimizar
procesos de repente repetitivos que uno podría hacer, ¿cierto? Obviamente tiene que entender cómo lo hace, pero lo deja que se realice de forma automática, de una forma más eficiente. Ejercicio. Calcule el voltaje B de T. Y lo vamos a dejar solamente hasta el punto antes de empezar a resolver. Me extendí un poquito más allá en el tema de la función. Aunque quizá debería hacerlo un video, ¿no? Porque nunca deja o sea, de ser práctico. Un video bien hecho me puede quedar de 5 minutos y queda claro. El video más largo, la verdad es que no tiene mucho sentido. Ahí. Bueno, pues de la línea. Si no, voy a hacerla con regla. Ya, el circuito va a quedar acá. Tenemos un 3 acá, o un resistor de 3 ohm. Este inductor es de 1/4 farad. Tenemos eso listo. Acá viene otro inductor que está definido acá. Y este es de 3 henrios. Luego tenemos un resistor de 2 ohm. Y acá tenemos un resistor de 1 ohm. 1 ohm. Vamos a mejorar un poquito esta línea que me quedó súper chueca. Ahí. Y cerramos por acá con una fuente de corriente que va a estar definida acá. Ahí. De hecho, tenemos 2 fuentes de corriente. Y esta fuente tiene un valor, medio largo el valor, le vamos a poner acá su valor. Es 3 seno de 2t más 90 grados. Como que queda bien directo. Ahí. Me parece que ya está todo. Ah, me falta una sola cosa, bien importante. Bien importante. Más menos B0 de t. ¿Sí? Está todo lo demás definido. Como pueden ver acá, tenemos varios elementos. Tenemos resistores, capacitores, inductores, y tenemos una fuente senoidal. Ahí está la clave. Porque al tener una fuente senoidal, lo que nosotros vamos a tener que hacer es directamente pasar este circuito completo al dominio fasorial. ¿Cómo lo hacemos? Dime. Cuando tenemos la impedancia, también podemos aplicar la ley de Ohm. Claro, se aplica la ley de Ohm Sí. sin ningún problema. Ah, ya. Gracias. Ahí. Se cumple. Pasamos el circuito al dominio fasorial. Y de hecho los métodos de análisis, todo lo que nosotros vimos. Todo lo que ahora son números complejos, tanto las impedancias, ¿cierto? Como nuestras fuentes van a quedar representadas por medio de fasores, ¿cierto? Al dominio fasorial. Ah, no, esto no quería. Quería dejar poner la calculadora. Ahí sí. El dominio fasorial, obteniendo las impedancias de los elementos y los fasores correspondientes a las fuentes independientes. Obteniendo las impedancias de los elementos aquí voy a ser más explícito ya, solamente para evitar cualquier ambigüedad, de los resistores, capacitores e inductores, y los fasores de las fuentes independientes. Porque las fuentes dependientes la verdad es que quedan igual. Las fuentes dependientes. De las fuentes independientes. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, partimos calculando los Z. Vamos a calcular, por ejemplo, este va a ser un Z, ZC. Tenemos un solo L, así veo. ZL, y bueno, los otros ustedes saben que ya que quedan iguales, ¿cierto? Así que no hay mucho que calcular. Partimos. ZC va a ser igual a menos J omega C.
¿Cuánto vale el omega? Les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale omega? Mientras yo escribo acá la otra expresión. Efectivamente, vale 2, ¿cierto? Recuerden que ahí está definido el omega. 2 radianes por segundo. Siempre va a ser la fuente independiente o las fuentes independientes las que nos definan la frecuencia. ¿Ya? Si yo tengo otra fuente independiente a esa misma frecuencia, ningún problema, trabajamos 2 radianes por segundo. Por ahí quizá alguien se preguntará, ¿y qué pasaría si tengo una fuente de una frecuencia y otra fuente de otra frecuencia? La verdad es que ahí estamos obligados a usar el teorema de superposición y considerar la contribución de cada fuente por separado. ¿Ya? Y ahí no es una opción, en realidad es lo que hay que realizar. Porque cada una de las fuentes está excitando el circuito y los elementos a su propia frecuencia. Entonces lo que vemos nosotros es una suma de componentes. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Pero eso lo vamos a hacer más adelante, cuantas clases más adelante. Así que calculamos. Nos queda menos J sobre 2 por un cuarto. Esto naturalmente nos va a quedar menos J2. Muy bien. Y acá nos queda, ¿cierto? J omega L. Sería J por 2 por L. ¿Dónde está el L? 3. O sea, va a ser J6. ¿Sí? Con eso ya estamos listos por lo que se refiere a los resistores, capacitores e inductores, porque los resistores, como vimos, no hay que hacer nada. Queda tal cual. No dependen de la frecuencia. Nos quedaría ver qué sucede con el fasor que va a representar a la sinusoide que está definida para nuestra fuente de... Eso no lo voy a llevar. Voy a llevar esto, ¿no? Para nuestra fuente de corriente, ¿cierto? Ahí. Copiamos y pegamos. Ahí le borramos esto. Se lo borramos. Aquí le ponemos directamente el valor que nos dio, vale decir el menos J2. No se olviden que el menos forma parte de la impedancia. Eso es importante después cuando estemos analizando. Acá el ZL va a ser, ¿cierto? J6. Vamos a poner en rojo. J6 ohm. Y algo que también se realiza por si acaso es cambiar esto. Cualquier tensión o corriente que aparece en el circuito, nosotros la dejamos en mayúscula, porque ahora también van a ser fasores, ¿cierto? Va a ser un fasor. Y obviamente con la misma referencia, no la podemos cambiar. Ahí. Esto que va hasta acá va a ser un fasor también, un número complejo. Y nos queda calcular ese valor, el fasor que lo representa él. Les pregunto a ustedes, ¿cómo queda el fasor que representa esa sinusoide en el dominio fasorial? Recuerden que aquí está la sinusoide. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedará? De hecho, lo que va a quedar va a ser lo siguiente. Oh, creo que se me unió eso. Vamos a ver si lo puedo quitar. Ahí sí. Va a quedar la magnitud tal cual está, va a decir 3, y al ángulo, como está definido como un seno, nos va a quedar menos 90. Así que nos va a quedar 3 con ángulo de 0. Eso nos va a quedar. Ya, recuerden que si está definido como seno, le quitamos 90 grados. Y ahí tenemos el circuito listo y preparado para ser resuelto. Creo que incluso nos dan los minutos que tenemos para poder hacer algunas cosas por acá. Vamos a calcular corriente. Fíjense que ahora las corrientes de malla también son definidas así. Son definidas como fasores, ¿ya? Porque obviamente van a ser números complejos. No es que haya un cambio más allá. 3 con ángulo 0, efectivamente. Así que aplicamos mallas. Bueno, en realidad ni siquiera les pregunté, pero bueno, aplicamos mallas en este caso. Podemos aplicar, obviamente, nodos también, no hay ningún inconveniente. Aunque por ahí quizá malla es un poquito más fácil cuando uno lo hace así, un poquito más accesible, porque nos quedan, como son números complejos, ahora los coeficientes no son tan difíciles de manejar. En el caso de nodos, la verdad es que nos conviene dejar los coeficientes como quedan, ¿ya? Pero ahí lo vamos a ver después. Aplicando mallas. Ustedes pueden ver que claramente esta corriente, la I3, queda inmediatamente definida, porque eso es un número, ¿cierto? De hecho, 3 ángulos 0 es 3, en definitiva. Así que nos queda I3 igual a, como va en sentido contrario, nos va a quedar negativa, ¿cierto? Menos 3 con ángulo 0, amperes. Ahí ustedes pueden ver que esto también es equivalente a decir esto. O a decir esto. ¿Sí? Esas tres cosas son equivalentes. ¿Ya? Yo en particular lo voy a dejar así tal cual está, pero para que lo tengamos presente. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en realidad
el hecho de poner un menos acá, lo que provoca es esto. ¿Por qué digo que es equivalente? Quizás les puede resultar raro. Porque es lo mismo que poner esto, ¿no? ¿Sí? O sea, eso es exactamente lo mismo. ¿Y qué es esto? ¿Cómo se representa? Como 1 con ángulo de 180 o 1 con ángulo de menos 180. ¿Por qué lo sé? Es cosa que nos fijemos en el plano complejo. J imaginario, real. ¿Dónde está el menos 1? El menos 1 está acá, ¿cierto? Entonces yo podría poner, obviamente la magnitud es 1, como lo hicimos ahí, pero el ángulo podría ser este o podría ser este. ¿Ya? Y si yo después opero eso, ¿cómo me queda? Al momento de multiplicar con el 3, ángulo 0, claramente me queda como 3, porque las magnitudes se multiplican, queda 3, y se suman los ángulos, queda 180 o menos 180. ¿Me entienden eso? Y yo lo puse como que claro, es igual, y en realidad no lo habíamos comentado. Vamos a mandar la pregunta por acá. Pero mi recomendación, ¿cuál es? Déjenlo tal cual. A pesar que sea equivalente y todo, es importante que uno lo reconozca, esas cosas, eso es lo mismo, pero nos vamos por el camino más simple, que nos representa menos posibilidades de equivocarnos, en realidad. Así que lo dejamos tal cual está. Luego, pueden ver que hay una fuente dependiente, así que esa fuente nos va a decir, como va en el mismo sentido que nuestra corriente, que el I1 habrá de ser igual a 2B0. B0 que está definido ahí, ¿cierto? ¿Qué sería el B0? Lo buscamos. Aquí se aplica tal cual la ley de Ohm. Vemos acá, nos queda la impedancia que tenemos por la corriente que circula positivo y negativo. Así que nos quedaría entonces 1, ¿cierto? Por la corriente que circula positivo y negativo, que es precisamente la I2. Y de hecho es la única que circula. Así que tenemos la ecuación de la siguiente manera. I1 igual a 2 por 1 y 2, ¿cierto? Nos va a quedar entonces 2 y 2. Y esto se puede representar de la siguiente forma. 1 y 1 menos 2 y 2. Igual a 0. Y tendríamos así la primera ecuación. ¿Dónde quedó la regla? Acá está la regla. ¿Sí? ¿Se entiende? Como pueden ver, lo mismo que hacíamos antes, solo que ahora, claro, que son fasores los que estamos obteniendo y en algunos casos nos van a quedar coeficientes que sean complejos. En este caso, estos son coeficientes reales, pero no hay inconveniente si que fuera el caso que les comento. Profe, Dime. si el I2 entrara por el negativo de B0, sería menos I2, ¿cierto? Para B0. Claro, claro, efectivamente, porque en realidad lo que tenemos en cuenta nosotros es lo siguiente, y eso lo voy a dejar escrito. Supongamos que tenemos acá una impedancia, y esa impedancia tiene una tensión definida, más menos B, y tiene una corriente que circula. ¿Sí? La ley de Ohm indica esto es Z. La ley de Ohm indica que el B, usando referencia pasiva, eso es muy importante, ¿cierto? Es igual a Z por I. Pero en referencia pasiva, en ese orden. Si por tanto yo tengo definida una corriente que va en sentido contrario, tendría que tomar entonces la menos I. ¿Sí? Y así que ahí eso es lo que sucede. Ya, profe, gracias. ¿Ah? Esto es en la malla 1, ¿cierto? En la malla 2, ¿qué nos queda? En la malla 2 nos quedará lo siguiente. Tenemos ese elemento, va a ser J6 por la I2 menos I1, I2 menos I1, después más 2 por la I2 menos I3, y tenemos, ¿cierto? Por último, recuerden que aquí nosotros omitimos cualquier tensión que esté definida. O sea, si hubiera habido un menos y un más acá, no, queda más igual, ¿ya? Esto lo omitimos las tensiones. ¿Dónde tomamos en cuenta esas tensiones o corrientes que aparecen? Si es que aparecen como parte del valor de una fuente dependiente, ¿ya? Si no es así, nosotros la omitimos, como que no existe. Aplicamos el método tal cual. Aquí justo coincide que es más 1 por I2. Y eso igual a 0. Se nos acabaron los elementos, ¿cierto? Empezamos a ordenar un poquito y nos queda lo siguiente. El I1 únicamente está multiplicado por ese J. O sea, en realidad queda un menos J6. Menos J6 y 1. El I2 tiene varias cosas. Yo aquí recomiendo siempre trabajar la parte real y la parte imaginaria por separado.
Si se fijan bien, tenemos 6J o J6. Tenemos 2 y tenemos 1. Más 2 y más 1. Esto entonces, ¿cómo va a quedar? 3 más J6. Ese es el coeficiente que está acompañando o multiplicando en este caso al I2. ¿Ya? Y el I3 también aparece, ¿cierto? Lo vamos a dejar acá. 2 y 3. ¿Sí? Pero nosotros ya conocemos el I3. Así que podemos reemplazar directamente. Y nos queda de la siguiente forma. Vamos a copiar esto. Y reemplazamos el I3 para que nos quede en definitiva la ecuación. ¿Y eso sería cómo? Sería menos 3 con ángulo 0, así que sería menos 6 con ángulo 0. Lo dejamos tal cual. Ahí. ¿Sí? Y con eso tenemos entonces la ecuación 2. Y son dos ecuaciones, dos incógnitas, así que deberíamos poder resolver. Siempre que obviamente nuestra matriz de coeficientes sea invertible. En este caso lo es, porque o sea, era un problema de prueba, así que debería serlo. Y en definitiva, procedemos a resolver. Fíjense bien que así nos queda entonces nuestro sistema. Nos queda 1, nos queda menos 2, nos queda menos J6 y nos queda 3 más J6. Acá tendríamos entonces el I1, el I2, y aquí 0 y menos 6 con ángulo 0. ¿Sí? Así que resolvemos. Estamos casi en la hora, así que yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Después vamos a ver lo que sucede. Vamos a calcular el B0, porque en realidad es prácticamente bien directo. Y después vemos cómo volvemos al dominio del tiempo. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer en la clase siguiente. Luego, resolvemos. Fíjense que vamos a ocupar lo mismo que hacíamos antes. Corchete a la izquierda, corchete a la derecha. Ponemos el 1, coma menos 2. C con acá para poner el punto y coma. Le ponemos menos J6. Da lo mismo si pongo antes o después del J. Coma 3 más J6. ¿Ya? Y eso lo guardamos en la variable A. Nos queda ahí. De momento yo lo tengo en exacto, por eso apareció así. Si es que lo hemos tenido en forma polar, la verdad es que nos da número en forma polar, ¿ya? Lógicamente. Acá le ponemos el B. Vamos a poner lo que nos piden, que sería, ¿cierto?, el menos J6. Le ponemos acá el 0, a pesar que en realidad eso es simplemente menos 6, por si acaso. ¿Ya? Lo que está escrito justamente ahí. Yo lo pongo igual por si acaso alguien lo quiere poner igual. Vea cómo se hace. ¿Ya? Ahí tenemos entonces ese número, ven, obviamente nos dejó en menos 6. Esto sería entonces A a la menos 1, la inversa de A, premultiplicando B. Y nos da el siguiente resultado. Nos dio exacto esa forma. De verdad es que lo vamos a trabajar por lo general en forma polar. Así que lo vamos a dejar precisamente en forma polar. Para calcular corrientes, potencias y todas esas cosas. Y en aproximado, por si acaso. Ahí. Y nos queda 1,789 con ángulo de menos 116,6. Ahí, amper. Y aquí nos queda el 0,8944 con ángulo de menos 116,6 amper. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría el B? Nos queda un minuto, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Después volvemos al dominio del tiempo. Sería 1 por I2. Y numéricamente va a quedar igual, ¿cierto? Cambia únicamente la unidad. 0,8944 con ángulo de menos 116,6 volts. ¿Ya? Y luego de eso nosotros deberíamos ver al tiempo. Y de hecho, ¿saben qué? Es así. Para volver al dominio del tiempo lo podemos volver directamente tomando la magnitud. Tomamos un coseno, como les decía. La frecuencia angular que teníamos originalmente, que era 2. Y aquí ponemos el ángulo. Y nos queda, por tanto, menos 116,6 volts. Y tenemos resuelto el problema en el dominio
del tiempo. Ya, ese es el procedimiento en realidad. ¿Se entendió lo que hicimos hasta ahora? Como pueden ver, aplicamos los mismos métodos, solamente que ahora precisamente tenemos números complejos que representan a nuestras impedancias y números complejos que representan a nuestros fasores. Y lo demás es todo lo mismo. Terminamos justo en la hora, ¿eh? Miren ustedes. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? Porque hasta aquí hemos llegado al final. Profe, ¿Sí, dime? si tenemos dos frecuencias distintas, ¿cómo volveríamos al dominio del tiempo? Se vuelve al dominio del tiempo para cada caso y nos quedaría entonces algo así. Nos quedaría una suma de componentes, supongamos 2 coseno de 2t más 30, supongamos, más 3, estoy inventando, ¿no? Coseno de 3t más 60 grados, por ejemplo. Y eso sería, Sumo cada caso por separado, lo sumo. claro, y esto es una tensión que, por ejemplo, algo así. Y x sería eso, una suma de componentes a diferentes frecuencias, y es totalmente válido. ¿Sí? Entonces hay que volver al dominio del tiempo antes y después lo sumo. O sea, con cada cosa. Sí, efectivamente, se suman en el dominio del tiempo, no como Sí. fasores, porque están a diferentes frecuencias. ¿Sí? Ok, gracias. Que muy bien. Eso de todas maneras lo vamos a ver la semana que viene, muy probablemente. ¿Ya? Así que le agradezco mucho la atención y nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Nos vemos. Chao, gracias. A ustedes.